¿cómo están? Mi nombre es Pau Renaud, tengo 26 años, soy traductora pública en inglés egresada de la UCA. Estudié 2 años de profesorado superior en inglés en el Instituto Sagrado Corazón y soy diplomada en traducción audiovisual por la UTN. Me encantan las lenguas, además de inglés y español. Estudié 2 años de francés y estoy estudiando italiano. Me encanta salir a merendar y amo las series. Mi serie favorita es Gilmore Girls, que es un poco mi guilty pleasure. Y hablo todo el tiempo del feminismo, leo mucho, me capacito mucho y es algo que me interpela un montón. Así que bueno, eso es un poco quién soy yo. Bueno, ¿cómo decidí estudiar traducción? Cuando estaba en 4º o 5º año del colegio secundario, empecé a pensar qué iba a hacer después de terminar. Y yo sabía que quería seguir alguna carrera, había pensado en letras porque me gustaba mucho lengua, pero no me cerraba. Me encantaba el inglés, pero en ese momento lo único que conocía era el profesorado y yo en ese momento estaba segura de que no iba a ser docente. Y había algunas otras cuestiones que me gustaban, como relaciones internacionales y derecho. Y después conocí la carrera de traductorado público, que tenía todo lo que yo estaba buscando. Siempre digo que parecía una carrera hecha para mí, diseñada para mí, porque tenía inglés, tenía español, tenía derecho, tenía un montón de cosas que a mí me encantaban. Y bueno, obviamente con muchas dudas e incertidumbres entré y nada, fue una de las mejores decisiones porque amo mi carrera hoy en día y la volvería a elegir 1000 veces más. ¿Qué me gusta más, ser profesora o ser traductora? Bueno, nada, voy a sonar muy tibia, pero me encantan ambas y la verdad es que lo pienso y lo charlo un montón y creo que no podría ser realmente feliz si no tuviera las dos cosas en mi vida. Es muy Hannah Montana el mensaje, pero realmente creo que encontré lo mejor de 2 mundos, así que nada, realmente hoy por hoy no podría elegir una que me guste más que la otra. ¿Trabajo con colegas o profesionales de otros rubros? La respuesta es sí. La verdad es que siempre está dando vueltas ese mito de que la traducción es una profesión muy solitaria, de que estás vos con el texto y nada más. Y hoy en día es muy fácil y muy hermoso tejer redes entre colegas. Durante 2 años yo trabajé en sociedad, codo a codo, con 2 colegas que viven en Europa y a las cuales no conozco personalmente. Y hoy en día en muchos de los proyectos que realizo también trabajo con otras personas, a pesar de que obviamente hay proyectos en los que trabajo solo yo. Pero me parece que trabajar con otras personas es una gran manera de aprender y de seguir enriqueciéndonos. En muchos proyectos he consultado a profesionales de otros rubros, como personas que se dedican a la arquitectura, a la ingeniería, a contadores, y también les he ayudado cuando me han necesitado. Me parece que es clave ayudarnos entre todos para poder dar lo mejor que cada uno puede dar. ¿Por qué considero que es fundamental tener una mirada transfeminista en la traducción? Yo soy feminista, me la paso hablando de feminismo, soy bastante insoportable al respecto, y es que no concibo mi vida si no es desde una mirada feminista. El feminismo me atraviesa en todas las dimensiones de quién soy yo, y la traducción es una de esas dimensiones. La traducción me parece que es una parte integral de las sociedades, y creo que sabemos que las lenguas tienen muchísimo que ver con la forma en la que pensamos, con la forma en la que vemos el mundo, con la forma en la que concebimos las cosas que nos rodean. Entonces creo que como traductores tenemos el deber de tratar de que nuestros textos sean lo más inclusivos posible, porque me parece que es inaceptable que todavía el día de hoy haya gente que se sienta excluida de los textos a los que accede, ya sea un prospecto médico, un contrato, un manual, un cartel en la calle, un subtítulo, lo que sea. Entonces creo que está buenísimo que tomemos nuestro rol de lingüistas y que lo usemos para tratar de que esta sociedad sea un poquito más inclusiva de lo que es hoy en día. ¿Cuáles son las ventajas de pertenecer a asociaciones o colegios profesionales? Como dijimos antes, tejer redes entre colegas es algo clave, es algo que es increíble, está buenísimo, y los colegios y las asociaciones profesionales son lugares propicios para eso. Gracias a estas instituciones yo pude conocer un montón de colegas que admiro muchísimo, de los que aprendí un montón, y también soy amiga de algunos, así que me parece que son oportunidades increíbles.
Las asociaciones y los colegios también siempre se la pasan organizando jornadas, talleres, capacitaciones, cursos, congresos. Y sabemos que como traductores tenemos un poco el deber de mantenernos en constante capacitación. Así que son excelentes oportunidades para seguir formándonos y seguir siendo mejores de lo que somos hoy en día. Y la última pregunta es ¿cuáles eran mis juegos o juguetes favoritos cuando era chica? Y me puse a pensar en esta pregunta y me di cuenta de que hay algo espectacular que tuvo en mi infancia, y es que mi mamá y mi papá nunca me limitaron los juguetes o los juegos a los que podía acceder según mi género. Y tampoco se lo hicieron a mi hermano. Yo cuando era chiquita jugaba a las Barbies y me encantaba, y también jugaba con autitos y Beyblades y también me encantaba. Así que me parece que eso estuvo muy bueno y les agradezco un montón. Pero mi juego favorito siempre fueron los Sims. Me quedaba hasta cualquier hora de la mañana jugando, era un poco mucho ya, pero me encantaba, lo disfrutaba y de vez en cuando lo sigo jugando. No quería despedirme sin antes darles las gracias al equipo de Ushuaia Solutions que me convocó para esta iniciativa tan linda y tan divertida, así que bueno, les agradezco, y también les agradezco a las personas que están mirando este video, y cualquier cosa siempre me pueden contactar por Instagram, que respondo a todo lo que me pregunten o todo lo que me comenten. Así que bueno, nada, bye bye.